quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocar el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No puedo volar. Lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo, pero desde que tiré las llaves ya no quiero entrar. Desde que quemé las naves y aprendí a nadar. Si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Lo que se dice volar, lo que se dice volar, 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 volar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No podíamos empezar mejor un acto de poesía que empezar con la canción de Mai, que nos pone esa música y ese tono tan delicado y emocional que ella es. Felicidades porque hoy cumple muchos años y cumple bastante. Bien, bueno, como sabéis, la semana pasada hablamos de literatura y esta semana, en la casa de Alberto Vega, de la poesía, por decirlo de alguna forma, en La Felguera, hablamos van a hablar tres grandes poetas que además prácticamente son de Langreo, dos son del barrio Urquijo también, desde siempre, y Teresa, que ya lleva aquí en Langreo muchísimos años. Y efectivamente, como decía Gabriel Celaya, el representante, uno de los buenos representantes de la poesía social, decía que la poesía siempre era un arma cargado de futuro. Efectivamente. Además, como sabéis, este acto está organizado, lo hemos organizado, Cauce el Nalón y el centro, digamos, de recreación escénica Carlos Álvarez Novoa. Y no está aquí hoy José Ramón porque está en un acto de teatro. Es decir, me dice, yo no voy a poder estar porque tengo que estar en mi actuación y demás. Y ya en algún momento comentamos que vamos a hacer particularmente aquí en La Felguera más actos conjuntos de este tipo o de los que puedan parecer, ¿no? Bueno, como decía, vamos a presentar tres poemarios.
siguiendo el cartel, el poemario de Javier García Sellino se llama El portador de resinas. El de Teresa Martín, Meditaciones, un tiempo de hipocresía. Y Ático Sur, de Enrique Serrano Meana. Bueno, pues la coincidencia tan positiva que tienen estos tres poemas es que son editados por el mismo editor, que está aquí a mi lado, y que se llama Agustín Sánchez Antequera, que es el que después también va a hacer el comentario de los tres poemarios, que como corresponde al editor. Entonces, yo voy a dar sencillamente algunos aspectos personales, tal y como viene el cartel, de los autores, bueno, de currículum profesional, ¿no? Javier García Sellino, bueno, sabéis, la Falguera, Asturias, licenciado en Derecho y en Geografía y Historia, pertenece a la Asociación de Escritores de Asturias y colabora en el diario regional La Nueva España, ¿no? Bien, la segunda, tal y como poeta, Teresa Martín Suárez, nació en Pimiango, pero ya digo que llega aquí viviendo ya alrededor de 20 y tantos años. Es licenciada en Filología anglo-germánica por la Universidad de Oviedo y profesora de inglés desde el 91. Asimismo, ha desarrollado un buen trabajo como traductora. Y Enrique Serrano, nacido en Gijón, pero, como decía, con Sellino vivieron siempre en el barrio Urquijo, pero vecino, dice, desde el Langreo, desde ese mismo año ejerce las profesiones de piloto de la Marina Mercante e Informático. Actualmente reside en Madrid. Bien, pues ya vamos a dar paso a Agustín para que él explique con detenimiento un poco los tres poemas, y voy a dar unos datos del currículum de Agustín Sánchez. Nació en el 76, ha cursado estudios de Filología Hispánica y Psicología, es autor de narrativa en sus comienzos y poesía. Su obra aparece en fanzines, blogs y páginas de Internet. Finalista del Premio Arte Joven 2003 de la Comunidad de Madrid en narrativa, y 2003 y 2006 realizó diversos recitales para la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Ha publicado en revistas como Almear, Margen Cero, Creatura, Poeta de Cabra, La Maca de Iona o Alora, La Bien Cercana. En el 2009 publicó parte de su poemario En casa de mi enemigo, dentro de mi colectivo La República, de la imaginación. Desde 2012 coordina la tertulia de poesía Indio Juan del Ateneo Cultural del 1 de mayo de Madrid. Como editor, ha realizado en solitario la producción de más de 130 títulos. Desde el año 2008 dirige el sello literario Legados de Ediciones. En el 2010 recibió el premio del mejor blog editorial que otorgan los lectores de la revista de letras por Cuaderno de Legados. En el 2011 funda la colección de poesía El Sastre de Apolinar, publicando autores como Manuel Rico, José Cócer o Juan Carlos Mestre. Cuando quieras, Agustín. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas, gracias a todos por acudir hoy a este evento, pues que me dice Javier García Sellino, que además es un tanto inédito aquí. Nunca se habían juntado tres poetas, tres libros, una presentación de tres libros a la vez, y que, bueno, como estamos en circunstancias desde hace ya año y medio por el tema del COVID, en circunstancias excepcionales socialmente para todos, pues nos vemos en la ocasión, por fin, de presentar los tres libros que, por ejemplo, el Ático Sur, de Enrique Serrano Meana, y Meditaciones en tiempos de hipocresía, aparecieron en junio de 2020. Simplemente pensamos, bueno, publicamos el libro, vamos a ver a quién puede interesar y ya lo presentaremos. Hoy es el día y acompañamos con el libro de Javier García Sellino, El portador de resinas, que sí aparece justamente ahora. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, dar las gracias a Kiko Villar y a la Asociación Cauce del Nalón, también al Ayuntamiento de Langreo por cedernos este espacio maravilloso, y también al Centro Carlos Álvarez Novoa. Estos tres pilares que conforman
parte de la sociedad cultural de Langreo y de esta zona de Asturias. Hablaba esta tarde con Enrique Serrano Meana y me decía que en el año 64 la UNESCO declaró que Langreo era uno de los espacios culturales con mayor densidad de cultura por metro cuadrado, en el año 64. Y desde luego con todas las asociaciones, los movimientos, las convocatorias, los eventos que tenéis de distintas disciplinas culturales, creo que se nota. Y además la cultura y la creación, la creatividad es contagiosa porque nos hace partícipes a todos, nos damos cuenta de que no hay altares ni reyes ni aristócratas de la cultura, aunque intenten hacernos ver lo contrario desde los más media, desde los grandes medios de comunicación, sino que la cultura pertenece a todos nosotros y por lo tanto podemos llegar a la creación, en este caso poética, sin ningún tipo de problemas y además con el apoyo de las instituciones que también son nuestras, por supuesto. Bueno, estas palabras que ha dicho Kiko sobre mi biografía no son más que meros datos acumulativos del paso del tiempo que no significan para mí nada más que un repaso a lo que he ido haciendo. Para mí quizá lo más interesante y que yo siempre intento reflejar en mi trabajo como editor es mi procedencia desde la filología entendida como una ciencia. A mi juicio, siempre hablo a mi juicio, estamos en tiempos que yo estoy denominando e intentando escribir algún texto sobre el asesinato del conocimiento. Estamos en tiempos, bueno, que maravillosamente por fin estamos hablando de emociones, las emociones son importantísimas, pero del punto de vista del acto creativo y cultural y la exposición creativa, ya sea teatro, cine, música, poesía, estamos en la mera exposición de las emociones. Y a mí me apena que habiendo crecido en los años 80, donde la cultura y el conocimiento, la razón, eran la piedra angular de la que partir hacia esa emoción, se hayan olvidado nombres, pues por ejemplo, de la filosofía o de la filología o de otras ciencias humanísticas, en detrimento de la mera exposición de lo que sentimos. Por supuesto que todos sentimos cosas, pero la diferencia entre hacer arte y la mera expresividad es la artesanía, ¿no? Es el artefacto, construir algo artístico con ello. Esa es mi idea de la poesía, entendiendo la poesía como un vuelo en el que siempre se dice algo más allá de lo que está escrito. Esto para mí es muy importante. Y pienso siempre en definiciones poéticas. Definir la poesía es algo complejísimo. Cada vez que algún agente cultural, un editor o un escritor os defina qué es la poesía, sospechad de él, porque ni siquiera los grandes poetas saben explicar muy bien qué es la poesía. A veces incluso sabemos más por eliminación que por afirmación. Pero Antonio Gamoneda, que es amigo de esta tierra, suele decir que para él primigeniamente la poesía es música, es musicalidad. Yo a esta idea que comparto plenamente le sumaría, en mi caso, la imaginación, la imagen, el poder de la imagen y, en tercer lugar, el sentido metafórico de la palabra. Para mí estos tres pilares construyen la casa, el armazón de la casa de la poesía. Y bueno, dentro de lo que yo he ido publicando en Legados, en el Sastre de Apollinaire, he buscado siempre lenguajes, autores y autoras que retuercen el lenguaje buscando un progreso artístico o una corrupción. No tiene por qué ser meramente una evolución, pero sí al menos salir hacia los márgenes del mundo comercial que a mi juicio y por mi experiencia vital hacen mucho daño a la hora de que entendamos qué es cultura, qué es poesía o qué es literatura. En los márgenes creo que es donde está la respuesta y no en
en los grandes medios de comunicación que no son más que empresas publicitarias y, por lo tanto, mercantiles, con intereses mercantiles. Bueno, esta es mi idea de la poesía. Entonces, cuando yo recibo manuscritos, intento llevarla todo lo que puedo a cabo, ser consecuente lo máximo que puedo, con mis propias contradicciones, seguramente. Y entonces estos 3 libros que me fueron llegando en distintos momentos, para mí comparten esas ideas. Esto significa que estos 3 libros yo no los hubiera publicado si no me gustasen. Y esto también deviene en que yo no voy a desgranar los libros. Mi trabajo es ser editor, es olfatear, intuir hacia dónde se dirige la poesía, publicarla lo mejor que puedo en formato y en divulgación, y desgranar los conceptos creo que corresponden a la crítica. El acto de haberlos publicado significa ya, a mi juicio, un posicionamiento. Voy a iros dando algunas pinceladas de todas formas para no ser absolutamente austero, y empezaré por Ático Sur. Ático Sur, el libro de Enrique Serrano Meana, pues yo creo que en muchas ocasiones los títulos ya son directrices, ya son pinceladas que nos van a avanzar mucho de lo que aquí aparece. El Ático Sur es el lugar, un espacio desde donde se puede escribir la poesía. Otra cosa, si es real o no, eso no nos importa demasiado, se lo podemos preguntar después al propio Enrique. Entonces, la primera idea que viene pensando sobre el Ático Sur es la idea de observatorio, un espacio desde el que se observa una realidad. El término sur, evidentemente, es una referencia hacia una humildad, hacia una clase humilde. Siempre contraponemos nortes contra sur de una forma muy clara en el mapamundi que nos han impuesto, ¿no? ¿Quién nos dice que el planeta tiene el norte del norte y el sur al sur? Lo hemos denominado nosotros, pero como planeta es una esfera. El ático también significa, es una posición de observación y también es una posición de distancia y de atalaya, y esa distancia evidentemente permite una capacidad de rememorar, de evocar y de utilizar la memoria que está continuamente en el poemario de Enrique. Por supuesto, si hacemos memoria, uno de los temas principales que van a aparecer en el poemario es el paso del tiempo, un tema absolutamente literario, tópico, y él lo hace desde el lugar de la ironía, donde a veces incluso se ríe de cómo le puede afectar al yo poético ese propio paso del tiempo. Y también hay algunas pinceladas de amor, por supuesto. Mencionar que el libro de Enrique había sido finalista en diversos premios de nivel nacional y además premios prestigiosos como el Leonor de Poesía de Soria o el Pastora Marcela de Campo de Cristana, y no consiguió el premio. Bueno, para mí siempre significa más ser finalista de un premio que ganarlo, porque el reconocimiento a unos finalistas es de cierta enjundia y el ganarlo muchas veces es una cuestión de azares internos. Menciono también que el propio Enrique, y esto como noticias y luego lo comentaremos si hay tiempo, ha sido premiado con otro poemario en Santa Coloma de Gramanet, en Cataluña. Nos enteramos ayer por la tarde. Así que enhorabuena, Enrique, por ese premio con tu próximo libro. Vamos con las meditaciones en tiempos de hipocresía de Teresa Martín Suárez. La hipocresía, evidentemente, es algo que nos acompaña, nos rodea, pero no solo en la actualidad, sino seguramente a lo largo del paso del tiempo y de la historia. Y no solo incluso la hipocresía es algo que aplicamos fácilmente a los demás, sino que también es algo que incluso nos podemos criticar a nosotros mismos en alguna ocasión. El libro de meditaciones de Teresa está lleno de una riqueza, una hipersensibilidad maravillosa que reflejan un mundo interior muy rico
y que a mí me hace pensar, no por el paralelismo de Machado, pero me hace pensar en las galerías que mencionaba Antonio Machado en su libro Soledades, Galerías y otros poemas, simplemente por pensar en esas galerías internas que todos llevamos dentro. Como digo, un libro de una alta sensibilidad y con algunos intentos gráficos, intentos de jugar con las tipografías, con las alineaciones de los poemas, con algunos extractos tipo cartel, poemas en verso, poemas en prosa, poemas a caja. Y ahí es donde a mí me gustaría, ya se lo comentaré después a Teresa, insistir que puede indagar mucho más. Y luego, pues un libro lleno de referencias de viajes, especialmente de ciudades mágicas para el yo poético, para la autora en este caso, y con un especial tinte, un sabor muy relacionado con su trabajo y con la cultura británica. En este caso, pues, con viajes a Irlanda, ¿no? Eso está en su poética. Paso con el portador de resinas. La resina tiene un significado, con una de las citas que luego dirá Javier cuando hable del libro, que yo entiendo como un pegamento que sale de una naturaleza, de un árbol, que evidentemente puede servirnos como pegamento para explicarnos que todo está unido. Es un libro lleno de conciencia, por supuesto, como toda la escritura de Javier, conciencia hacia la vida y conciencia de la belleza y de cómo todo lo que nos rodea, precisamente por ser efímero, está lleno de belleza. Y eso lo manifiesta Javier de forma flagrante con su formación como historiador del arte y con sus experiencias cuando vivía en Valladolid, por ejemplo, que allí está el Museo Nacional de Escultura. Todos estos elementos artísticos aparecen en el libro de Javier. Decía Claudio Rodríguez, el poeta desaparecido Claudio Rodríguez, le decía a un amigo mío en Los Toros, una vez hablando, y le decía, mi amigo le preguntaba qué es poesía para él, y Claudio Rodríguez le contestaba que posiblemente poesía es el estudio de la materia. Entendiendo por estudio de la materia, pues ahí es donde yo me refiero a la resina, al árbol y al universo y a todos los elementos atómicos, moleculares que nos definen en esta realidad que vivimos. Y por último, mencionar del libro de Javier el poder emancipador de la metáfora. La metáfora nos libera y crea lenguajes y mundos nuevos. Y poco más. Mencionar y agradecer a Ana la portada preciosa, el árbol maravilloso, la composición de esa fotografía, Ana Jambrina, y muchas gracias por esa portada. Y poco más. Creo que todo, espero no haber sido muy pesado y que disfrutéis sobre todo de la lectura y que vosotros mismos saquéis vuestras interpretaciones de sus libros. Muchas gracias. Antes de dar paso a los escritores y a los poetas, Sara Fernández va a hablar en nombre como concejal de Servicios Sociales. Hoy no está aquí la concejal de Cultura porque está en otro acto, pero viene ella en representación del Ayuntamiento de Langreo y nos va a decir algunas palabras. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Como bien decía Kiko, vengo en sustitución de la concejal de Cultura, que hoy este fin de semana nos coincidieron muchísimos actos y nos tuvimos que repartir. Entonces ella no pudo asistir y también en representación de la alcaldesa, que se encuentra de viaje, entonces vengo yo en su sustitución. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acudir esta tarde a esta cita con la poesía organizada por Cauce del Nalón, que nunca deja de trabajar por sus objetivos de difundir cultura y conocimiento en Langreo y en todo el valle. Voy a ser muy breve para ceder cuanto antes la palabra a estos tres autores que hoy representan sus obras, pero sí me gustaría señalar que, como demuestran estas veladas de los viernes convocadas por Cauce del Nalón, en este otoño vamos a hablar mucho de Langreo, de literatura y poesía, creada precisamente para langreanos y langreanas. Si la semana pasada estuvo en esta misma sala Miguel Munárriz, que ha hecho tanto como el que más por la difusión de la lectura en España, hoy tenemos nada menos que a tres poetas de una sola tacada, dos escritores y una escritora, que publican ahora los frutos más recientes de su trabajo.
Enrique Serrano, Javier García Cellino y Teresa Martín. Los tres comparten raíces en Langreo, una mirada propia sobre el mundo y el don de expresarla en sus versos. De lo que tienen en común tras haberse criado en nuestras calles y de las divergencias en su estilo o sus intereses literarios, podemos charlar a continuación. Antes de dar paso a ese momento, quiero felicitar a ellos y a ella por esta coincidencia de talentos en Langreo. La afición a los libros, a la poesía y al teatro es un rasgo que lleva décadas entre nosotros y ellos son representantes avanzados de una tradición culta de la que podemos sentirnos orgullosos. Muchas gracias también a su editor por atreverse a defender el valor de la poesía en estos tiempos difíciles para todos y en especial para el sector cultural. Ya sé que él podría responderme con una pregunta. ¿Cuándo hubo un tiempo bueno para editar poesía? Por eso, porque nunca es fácil, tienen más mérito los autores y quienes apuestan por ellos. Yo creo que ya es el momento de escucharlos. Muchas gracias. Tres poetas que vamos a seguir el guión del cartel y van a comentar un poco las intenciones que les llevaron a crear estos poemarios. Cuando quieras, Javier. Toma. Sí, solo dos cosas para referirme a las dos citas que abren el libro y que yo intenté con ella compendiar de una parte lo que es el oficio de escribir y de otra parte el sentido, las intenciones, como dijo Kiko, de este libro. Sí. A ver. La primera de las citas es de José Ángel Valente, de un libro, creo que es de 1982, Bandorla. ¿Para atrás? Ah, ¿sí? Vale. Vale. Que escribir es como la segregación... ¿Se oye? Vale. A ver. Escribir es como la segregación de las resinas. No es apto, sino lenta formación natural. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa cita, de ahí el título del libro, precisamente claro que escribir no es apto, sino es formación natural, esa formación natural está en las resinas. ¿Y qué quiere decir la cita? ¿O cómo entiendo yo la cita? O al menos, ¿qué quiero yo expresar con esa cita? Aquí hay escritores, aquí está Ricardo, hay otra gente que escribís. Y para mí, el acto de escribir no es hacer, sino aposentarse y estar. Y esto para mí es clave. Y esta es mi visión de la escritura. Aposentarse y estar. Precisamente porque no es un acto, sino es un proceso largo, lento, de formación natural. Y ya la segunda de las citas, que es más específica, es de Nelson Gottman, Los lenguajes del arte, y dice: las relaciones entre artes son una exposición metafórica en la que hay que dejar sentir, hay que dejar que la emoción viaje por nosotros hasta que se convierta en conocimiento. Dos cosas. Las relaciones entre artes, algo que a mí me lleva preocupando desde hace bastante tiempo. De hecho, mi libro anterior, publicado también con el Sastre, Famélica Legión, prácticamente trataba de la pintura. Aquí voy más allá, añado otras disciplinas artísticas. Los 4, 5 o 6 primeros poemas están dedicados a la escultura, lo que yo llamo el taller de Fidias. Luego viene una segunda parte, Habitación de Oficios, donde se junta todo. Hay música, hay cine, hay literatura, hay también pintura, y luego el libro termina con otra tercera parte, que es La voz doliente, que son salmos. Por lo tanto, a mí esa interrelación entre las artes me preocupa mucho, y aquí lo que hago es avanzar, ir un poco más allá de Famélica Legión. Y ya lo último, la emoción. ¿Cómo definiría yo? Tú hablaste antes de Claudio Rodríguez, la poesía, pues como la posibilidad de expresar lo indecible. Parece que da una impresión así un poco oscura. Bueno, pues sí, yo creo que la poesía es la capacidad de expresar aquello que no tiene nombre, de hacer que los demás, ante una súbita iluminación, que no saben cómo se van a referir a ella, digan de repente: Concho, esto es pura poesía. Es mi concepción de la poesía.
Y por lo tanto necesita una emoción que viaje con nosotros, una emoción bien entendida, la emoción que hace un buen verso, que hace un buen poema. Claro, las maneras de provocar en el lector esa emoción son diferentes. Cada autor tiene su registro. El mío, yo reconozco que a veces es un poco oscuro, porque yo llevo enamorado, y ojalá siga con este amor toda la vida, de esa mezcla entre lo hermético y lo surrealista, en el sentido de que precisamente el desajuste del surrealismo frente a la razón es el que le confiere ese carácter hermético. Digo, llevo como 15 años enamorado de él, de esa mezcla. Hay amores que duran toda una vida, espero que esta lo sea, y sé que es difícil, porque sé que a veces con un lenguaje de este tipo uno corre el riesgo de no llegar, pero claro, también ahí hay un reto, ahí también hay una tarea en la que yo llevo empeñado mucho tiempo y de la que no quiero desistir. ¿Y cómo hago para conseguirlo? Pues bueno, pues yo mismo me lo digo en el Salmo 2, cuando termino, y digo: imaginación, he aquí tu reto. Yo sé que la manera de hacer llegar al lector esa emoción especial que yo quiero transmitir surge precisamente del reto de la imaginación, que esa era esa tercera parte de la que tú hablabas antes. Y nada más, yo creo que ya está todo dicho. Si acaso felicitar a mis dos compañeros, el resto de felicitaciones al público, a los organizadores, al ayuntamiento y todo eso ya lo hizo muy bien Agustín, pero yo quiero referirme para terminar a Teresa, porque aparte de ser una gran poeta y una gran amiga, me ayuda mucho en el terreno literario, y a Enrique, que de Enrique, ¿qué voy a decir? No voy a volver con aquello de cuánto hace que nos conocemos desde no sé qué años, pero Enrique es un gran poeta y ya lo dijo Agustín. Y además, cada vez que se acerca a Asturias, viene con buenas vibraciones. La vez anterior que se acercó fue porque había quedado finalista en el premio Cálamo. Y ayer, según viene en el coche, me parece, recibe la felicitación de un concurso, yo creo que importante, de Santa Coloma de Gramenet como ganador. Eso es sencillo, es que Enrique no tendría que estar en Madrid, tendría que estar aquí, pero bueno, ese es otro problema. Así que muchas gracias y espero que disfrutéis con la lectura de los poemas. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y decir que, bueno, sí. Creo que comparto la idea sobre la poesía a la que se acaba de referir Javier. Y yo quería deciros un poco cómo entiendo este libro que tengo aquí, que no creció como un proyecto, no surgió como un proyecto, no es un trabajo diseñado con escuadra y cartabón, sino yo lo entiendo como un continuo. Es el ruido que uno tiene en la cabeza tras estar en un sitio abarrotado con mucha gente o después de haber escuchado un estruendo cercano. No hay más pretensión que decir lo que surge al observar y no se intenta o no se sabe o no se puede decir de otra forma. Ahí están mis clases, los idiomas a los que me quiero acercar, lo leído y lo que quiero leer, los lugares donde quiero estar. En las clases, siempre digo de una forma un poco que puede resultar un poco extraño al oírlo, que la forma de entender las clases para mí es también o refleja la forma que tengo de entender la vida. Pues en las clases hay veces que cuando empieza una clase uno se da cuenta que lo que tenía preparado para ese día no es la mejor idea y entonces es necesario darle la vuelta al puzzle que tenemos entre manos para poder disfrutar de las palabras. Y es entonces cuando construimos una barrera temporal que intenta dejar fuera lo que en ese momento está fuera.
lo que escribo o lo que intento escribir no se desliga de todo eso, de montar un puzzle con barrera o sin ella. Y ahí en lo que escribo están las clases y los caminos que se abrieron a partir de la Facultad de Filología, que fue un buen e importante cruce de caminos. Y están también los sitios que forman intencionadamente parte de uno mismo, porque una vez que se visitan y se quiere estar y no se puede despegar uno de ellos. Está la geografía y la gramática, está Oslo y está Castilla, y está una noticia una noticia del día que aparece en un periódico que tiene un instante o un segundo de importancia y después inmediatamente y desgraciadamente se olvida. Y por los resquicios también aparece Ofelia, la de Shakespeare, pero a través de los ojos del pintor John Everett Millet. Y está Oscar Wilde y Virginia Woolf, y Francisco Brines, pero el de Cambridge y Oxford. Y por supuesto está el Liffey, el río que atraviesa Dublín, y está Dublín y está Irlanda. Pero están para cambiar las piezas del puzzle y darle la vuelta a la realidad, para dar la vuelta a todo a lo que nos enfrentamos cada día y crear, aunque sea durante un instante tan solo, una realidad que al final no es más que un juego de palabras y una lucha por la palabra también, con mayor o menor fortuna. Muchas gracias. Enrique, cuando quieras. Bueno, iba a ser... Hola a todos. Primero, muchas gracias a todos los que estamos aquí, el de la mesa y vosotros, público, que venís a vernos. Voy a ser breve. Yo no traigo apuntes, coño, que pensé que no iba a ganar el Goya, pero por eso no traía nada. Y entonces, pues bueno, lo que voy a explicar un poquitín de dónde salió el libro este. Estando en Madrid, donde llevo ya 32 años, bueno, Teresa y yo vivimos en un ático al sur de Madrid y de ahí salió el título. Pensé, dije, bueno, si me siento en el ático y empiezo a mirar Madrid desde arriba y se me van ocurriendo cosas desde cuando era chaval hasta hoy, pues ahí fui sacando poemas y escribiendo. Sencillamente, no tiene, o sea, hay un poemario muy simple, tiene bastante figura y Agustín me lo calificó como poesía de la experiencia. Y puede ser que sea así, no lo sé. Pero es lo que hay. Y estoy contento de él porque, joder, me felicita mucha gente y creo que de corazón. Como todo el mundo habló aquí de lo que era poesía, yo tengo un poemario que empieza con 2 versos que dice: la poesía es algo útil para ver estrellas. Y ahí lo dejo. Gracias por escuchar. Bien, pues a continuación los integrantes del taller de Cumen, Mar Gallego y Martín, van a leer 2 poemas de cada poeta. Cuando queráis. Bueno. Lo que quedaba en pie eran las ruinas de una mina. Hasta allí no habían llegado las hordas de Atila, pero
la espada de la modernidad se había afanado cortando cabezas. Y para ello había usado todos los estilos posibles. La persuasión con lengua de pez, el peinado contorsionista, los bucles a cuchillo y hasta la guillotina cuando fue preciso. Los mineros tenían mujeres e hijos. A veces recorrían playas desiertas o acariciaban a los lobos, pero en todo caso su trabajo resultaba necesario. Las hordas de Atila no lo hubieran hecho mejor. Una historia dentro de otra historia. Eso es el mundo, me repetía mi abuelo todas las noches mientras me abrigaba en la cama. Del portador de resinas de Javier García Cellino, El acorazado Potengi. Alimento sin masticar, tierra bruta al fin. Cada combate es una elegía anticipada. Cuando se hace un recuento de muertos, la debilidad y el heroísmo comparten la misma tierra. Ah, la destreza de las abejas en el cuerpo a cuerpo. Nunca se rinden ni repiten tácticas anteriores. Saben que la sorpresa es un cuchillo caliente que hiere por anticipado. Los pecios son muertos que regresan a su origen marino. Meditaciones en tiempo de hipocresía, de Teresa Martín Suárez, Babel. El viernes huele a manzanas podres, a risas sin palabra y palabras sin encías ni lenguas. Babel se ha sentado a, impaciente comensal, la mesa. Asombro entre los sordos porque los oídos que rechazan escuchar. Apesta el aire, lluvia de manzanas podres. Suben los vasos, de sangre de otros los llenan. Aparta esa boca, sed ahogada en plata. De meditaciones en tiempo de hipocresía, de Teresa Martín Suárez, León Castillo. Se han ordenado los árboles para derrotar a los fantasmas vestidos de tumba. Hasta del luto despojados. Se han vestido los arroyos de frágiles túnicas. Cristalinos discursos interrumpidos por la guerra que silba entre los truenos. Se han desnudado los pueblos de voces y gemidos. Frágiles picaportes de habernos sumergidos en tinta, en sudores, Fríos. en brazos derretidos y resecos. Y, mientras, sí, lo atraviesa. El tren atraviesa su camino. Parece no recorrerlo. Las ventanas se han abierto. Han atrapado hojas. Gritos, Barro. dedos. Atrapado ha quedado. El vagón del recuerdo. Ático Sur. Enrique Serrano Meana. Identidad. Sin otra compañía que el calor de mi piel, como una enredadera laboriosa que porfía en su abrazo transparente, ligero como el labio, tal vez sutil, voluble, ilusionado, acaso iridiscente, alguna vez dormido sobre el agua, arropado por dentro, destruyendo lo extraño de las paredes vivas, renovando corduras que el tiempo volvió locas, descalzo, abierto, sin palabras. Lo que se dice al aire, así voy yo cuando amo. De Ático Sur, de Enrique Serrano Meana, liturgia. Por quienes negociaron a ciegas un pacto de miradas, por los que hicieron guardias clandestinas y de alcohol a los pies del autillo, por aquellos que sembraron la niebla bajo las bugambillas y después, entre premoniciones y burlas, confiaron al destino la cosecha, por quienes se asomaron al abismo con el firme propósito de arrojar sus recuerdos,
por los que no sufrieron el poder sosegado de la melancolía y en su lugar amamantaron dioses, por aquellos que torcieron la luz huyendo de la vida o de sí mismos, por los que no cruzaron juntos el río de la historia, por ellos y por todos los siglos de esos siglos vacíos que han de sucedernos, testifique mi amor. Muchas gracias a todas y a todos por tanto, y voy a hacer dos cositas muy cortines de Lucía Sánchez Saunir, que dice paisaje en el recuerdo y soñar siempre soñar. Se ahoga en el canal la voz del río y el agua que cantaba suena ahora a la luz indecisa de la hora. Un paisaje sin voz yerto de frío, en finísima nube de rocío. La pereza del agua se evapora y mojando la atmósfera colora de una tenue violeta el praderío. El paisaje en la niebla sepultado, dudando entre lo real y lo soñado. Un mensaje nos trae en cada cosa, y tan alto y tan pobre lo sentimos, que acude la palabra temblorosa solo por recordarnos que has jugado y has perdido. Eso es la vida. El ganar o perder no importa nada. Lo que importa es poner en la jugada una fe jubilosa y encendida. Todo lo amaste y todo sin medida. Todo lo amaste y todo sin medida. Soñar, siempre soñar. Soñar, siempre soñar, porque un nuevo entusiasmo nos transporta a otro el sueño entrevisto en lontananza. Y en la vida el soñar es lo que importa. Soñar, siempre soñar. Soñar, siempre soñar, siempre soñar, siempre soñar. Bien, mirar, la semana pasada en el País semanal voy a hacer una lectura escasísima de Rosa Montero. Decía cosas muy apropiadas con respecto a lo que estamos haciendo aquí. Decía,
Estoy muy cansada del griterío, del creciente sectarismo, de la ausencia de raciocinio y la ceguera. ¿Hay algún remedio para esto? Bueno, se me ocurre que puede que leer pueda ayudar. Los libros, y aquí ya digo yo la parte mía, los libros particularmente de poesía, todos los libros de literatura, pero especialmente la poesía, nos enseñan la complejidad y el conocimiento. De esa complejidad hace a los humanos más sabios y más libres. Eso es algo que llena de esperanza. Ahí está esa producción de estos tres poetas que también llenan de esperanza. Gracias. Antes de que vayan a leer los últimos poemas, voy a presentar, como es habitual, el próximo acto que vamos a celebrar en la Casa de la Huelga, que es una novela escrita por Isabel Alonso Dávila, que tiene el título Como un pulso, y participan, la van a presentar Enedina Suárez, que es bibliotecaria y socia de Cauce Nalón del Entrego, y van a intervenir a dúo con ella, como la autora, Pilar Cartón y José Parejo. Este es el cartel y va a ser en la Casa de la Huelga el próximo viernes a las 8 de la tarde. Bueno, pues cuando queráis ya podéis cerrar con dos poemas. Sí. Bueno, yo el primero que voy a leer es el que está en la contraportada del libro. Es un poema de la primera parte de las esculturas, el taller de Fidias lo llamo, y se titula Diálogo filosófico, dos cabezas bajo la sombra de un pequeño olivo. Cabeza 1. Administrar un secreto es dar nombre a sus propiedades. El filo de la lengua, que propone amistad u odio según quien empuñe el cuchillo, es un músculo orientado hacia la perplejidad. Al sur de los secretos duerme un pensamiento nocturno, una derrota aplazada, hasta que la oportunidad se vuelve fruta madura y crece entre los dientes. A veces, un secreto atrae a la belleza y la apuntala con una piedra de sol. Cabeza 2. Una piedra de sol es una flecha lanzada hacia el infinito. Su destino es incierto en tanto que atraviesa distintas voluntades. Apagar el fuego o hacer reverberar el filo de un cuchillo no añade ninguna identidad a su musculatura. Por eso la piedra es materia frágil y el sol sobrevive en ella. Cuando lloramos, la piedra de sol amenaza con desaparecer. Y ahora voy a leer el último poema con el que despido al portador de resinas, hablando precisamente de él. La última parte del libro son 5 salmos, cada uno de ellos tiene un título. Solo que en este salmo yo preferí obviar el título y sustituirlo por 2 citas, por 2 poemas, o sea, por 2 citas breves de 2 grandes poetas. La primera es de Octavio Paz. Escribo sin conocer el desenlace de lo que escribo. Busco entre líneas. Mi imagen es la lámpara encendida en mitad de la noche. Y la otra cita de Cavafis hace precisamente mención a ese camino largo que es la poesía, y es una cita que es bastante conocida. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo. Salmo 5. El excelso vuelo de las aves anuncia una promesa de reencarnación. Aun sin saberlo, ascendemos desde la materia impura hasta las aguas heladas del porvenir. Todo sea por probar un traje nuevo. Loor a la tierra que tuvo conciencia de sus pasos, al blasón en el que se confundieron los demonios del verbo, a cada uno de los testigos ciegos que ardieron en el pequeño diamante del mundo. Vallas furiosas nos acompañan durante el largo viaje. He aquí al portador de resinas que fue rey por un día.
Voy a empezar con un poema que surge de una de esas noticias de las que hablaba antes, que tienen un instante de atención y luego tristemente se olvidan. Un hombre ha muerto, y cayó la lluvia sin caer, se agitó la grava, del asfalto intestinos brotaron, se buscaron los ojos de picos y palas, apretaron sus dientes los perros, alquitrán lloraron los pájaros, giraron los volantes del olvido, buscando los periódicos de mañana, las palabras sin sentido en los andenes. Un hombre ha muerto. Otro viernes que no recuerda el calendario del ayer. Brotaron los intestinos del asfalto y ni gritos vertieron las cuerdas vocales, agotadas por los sonidos, solo consonantes y vocales, puzzle roto del lenguaje. Papilas ciegas a las huellas del desconsuelo. Mañana es viernes y mirarán las bocas hacia otra roca desgarrada, pico y pala. Lluvia agotada por ausencias de alquitrán y consonantes sonoras, oquedad que tañe, un hombre ha muerto. Y quería acabar con dos de los escritos más cercanos. Un pez que muerde al vivir. Los peces lanzan cumplidos a quien ha hendido el anzuelo entre sus branquias. Agachan sus cabezas suplicantes del cuchillo que dejará libre un primer bocado, un segundo mordisco, hasta que una espina, Roma, se hinque en las espaldas y entonces estalle el llanto desde una nariz atorado por la indignación. Ya está, uno más, sucumbido al hedor de la vanidad que otorga cierta rancia sabiduría, una raspa de orgullo que alza el esqueleto de una cabeza hueca que nunca llegará a emitir burbujas de pensamiento. Atorada en un malecón de perfecciones, cabecita hueca, raspa inerme, esperas tu ración de autocomplacencia, pero no llega la barca distribuidora de escamas frescas. Hueca piedra que flota en la secuencia invariable de instrucciones fraccionadas que recibes cada mañana. Te hundes y lo sabes, porque siempre has buceado en un atlas de mar de plomos hundidos, ecuaciones de silencios colgados de un anzuelo inseguro. Tu raspa, erguida, ufana y a la vez medrosa hacia las palabras que no sean los sonidos repetidos. No flotas en esta bahía de sabios, reconocidos por sus nombres tatuados en los puños de las chaquetas, vueltos, ajados uniformes de mecanizado juego, que, aunque a rutina cotidiana, es operación matemática a la que no sabes, nunca has sabido jugar. Estás muerta, pero eso ya lo sabían los peces. Con el que cierro el libro, alargadas sombras de diciembre, venas de lluvia, y mientras la tormenta seca. Se agitaron las venas de la ciudad, se helaron en la retina y comenzó el fluir del preludio a absorber el día. Desde la probeta invisible, los dedos siguieron las rutas de los autobuses, amarillas autosias, dibujando el pentagrama de nuestras vidas. No sabíamos que éramos músicos, ni siquiera sabíamos que existíamos. Agitados los zapatos en la cercana distancia, fluir de partituras en blanco, ausentes. La calle se veía llenar de maletas, huyendo de los dueños del anárquico ballet de sombras. Alargadas sombras de diciembre, famélicos comensales de tristeza, vagabudean los espectros, y quién lo sabe, tampoco ellos articulan fonemas sobre el asfalto, mientras
el parque se ha tumbado sobre el mantel de la sobremesa del discurrir del tiempo. Los invitados se han encerrado en el exterior de los árboles, engullendo nuestra savia. 1955, llueve sobre el teclado. Atemporal música que se desliza entre opacas ventanas. Ajado se ha el tiempo, se ha cosido y ha vuelto a hablar en un susurro. Romo viento que no corta nuestras lenguas ni desgarra nuestros dedos. Alargadas sombras somos, siempre, diciembre, en las venas del tiempo. Transparentes efigies sobre la hierba de los laboratorios, cajas de herramientas, plumas recicladas en teclas, transparentes sombras de diciembre, siempre. Tres son, ¿no? Este se titula Canción Nocturna. ¿Qué? No, ¿qué más está? Hola. Canción Nocturna. Es la voz de una mujer. Dice: vete, diles que no hay ciudades en mis manos, que no poseo palacios ni jardines hermosos en donde compartir con ellos mis silencios. Diles que solo tejo cuerpos invisibles, los mismos que poseo cada noche, que siempre piso playas temblorosas con síntomas de barro en sus arenas. Diles que busco en las grietas saladas del asfalto los últimos rumores de una vida. Diles que la cigarra se muere en su monotonía como una amante ciega y vanidosa, que Ulises vio sirenas al pie de los semáforos, que hoy hace un buen día y aún le amo. Bueno, a mí me queda muy simpático y me gusta, porque está dedicado a algunas de mis canciones favoritas que a veces ando por los karaokes. Y entonces digo, bueno, pues a canciones de Alberto Cortés, de Serrat, de Nino Bravo, de Michabela e incluso de Rafael Farina, que me encanta. Entonces dice así, a mis canciones favoritas, se titula Esta noche. Construyo ante tus ojos castillos en el aire. Recorro romerías de azul mediterráneo, tengo un pueblo con mar, con un beso y una flor, y a veces sin pensarlo hasta vivo el amor de las pequeñas cosas. Luego le doy mi nombre a las palmeras, acerco hasta mi pueblo a la distancia, vivo noches de boda, de fado, de vino amargo. Y si tú me dices ven, galopo 1000 caderas mejor que aquel caballo viejo. La vida es un pájaro de alcohol haciendo coros, pero todo se rompe si despierto esta noche. Y bueno, ya un poco no derrotista, pero sí real, como la vida misma. Se titula Pasajero final. Me basta con rozar desde la cama la soledad que sudan las paredes, u observar en una silla la invalidez del alma. Me basta con mirarme de espalda a los espejos para intuir en los labios la vejez y aún así sentirme vivo. Me basta el sentimiento, tus flores, la cordura, aunque nadie visite mi epitafio. Javier, tú que leíste dos, bien. Bueno, tenemos 5 minutos más. Si no, yo les daría la palabra si nadie quiere intervenir, porque creo que en un recital de poesía yo creo que ya ha quedado bastante bien expresado por los poetas y demás, pues podían cerrar, si quieren, el Ayuntamiento de Langreo y el editor. Cuando quieras. Sara. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que están aquí presentes. Gracias a Cauce por la organización del acto. Ya sé que todos los viernes organiza actos que yo muchas veces desearía ir, pero no puedo debido a otros actos que tengo que realizar. Gracias a los autores y la verdad es que me siento muy orgullosa
como langreana, que Langreo ahora mismo tenga estos 3 autores aquí, que parece ser que aunque la autora no es langreana, pues bueno, lleva años aquí, entonces bueno, la acogemos como una langreana más. Me siento muy orgullosa de mi concejo por estos eventos que tenemos aquí. Yo, la verdad, cuando no sabía que había tantísima cultura, desde que estoy en el ayuntamiento, la verdad es que observo la cantidad de actos que se celebran y lo que decía Kiko antes, creo que fue Kiko, alguno lo mencionó, que era por número de habitantes una de las localidades de los concejos con más cultura, sobre todo en el tema literario, poesía, escritura, de todo. Entonces, gracias a todos, que ya veo que hay bastante público y eso me enorgullece también, porque sé que así se ve que hay afición, que eso es lo importante. Y gracias a vosotros por vuestra tal. Gracias a todos. Nada más que agradeceros, como ya dice, la cultura aquí tiene mucha fuerza y el sentido de la cultura es compartirla. Es decir, el sentido de esto que hacemos, de los libros, de los recitales, de las actividades, es que vosotros participáis de ellas y que mañana seáis vosotros también los que subáis a los espacios culturales para que compartamos la experiencia todos juntos. La cultura es de todos. Y bueno, animaros a que cuidéis este espacio cultural, este espacio creativo aquí en Langreo, en la comarca, en la zona. Y bueno, pues yo dentro de lo que pueda, como una especie de Mercurio sin alas, pero con mucha ilusión, pues yo vengo para acá y me lo llevo para Madrid. En Madrid las cosas son de otra manera, a veces pasan desapercibidas, pero claro, uno sale de Madrid y encuentra a 100 personas interesadas en la cultura y en la creación verdadera. Eso es muy reconfortante y eso tenéis que cuidarlo entre todos y entre todas. Con la obra entera de Alberto Vega, que es esta Casa de la Cultura. Y un último agradecimiento a Javier que No. Cuéntalo, pero es que estás aquí, cuéntalo. Me ha regalado hoy la obra completa de Alberto Vega, que tiene el nombre de esta Casa de la Cultura, publicada en Luna de Abajo, es una grandísima editorial de aquí de Asturias, así que muchas gracias. Pues nada, después de este hermoso acto poético, os invitamos a, como ya hemos recuperado una cierta normalidad y se ve, se nota y ya vemos cómo estamos aquí, tantísima gente, pues os invitamos al próximo acto en la Casa de la Huelga con Isabel Alonso Dávila. Gracias por vuestra asistencia a todos y buenas tardes a todos.